Amén. Buenos días a todas las familias. De nuevo, bendito es el Padre que, que nos tiene aquí en este momento, eh, haciendo un proceso a la manera de Él, enseñándonos lo más importante que Él nos dejó, para nosotros ser instruidos. Su Espíritu Santo y la palabra, que es la que a nosotros nos alumbra el camino, que es la que nosotros nos lleva a, a vivir a la manera que Él estipuló para que nosotros viviéramos de la mejor manera, no de la manera en la que nosotros veníamos viviendo, en la manera en la que nosotros veníamos haciendo las cosas, en la que veníamos enfrentando la vida. Y nos dio esta oportunidad que yo siempre cuando yo medito y yo digo, es esta oportunidad de poder uno enderezar, de poder uno retomar el camino a la manera de Él. En realidad es una gran bendición poder estar aquí en este momento, poder estar aquí en este tiempo y poder estar disfrutando de, de la palabra, poder estar deleitándonos en la palabra y poder estar meditando en la palabra. Sí. Entonces, y él siempre a nosotros, o sea, siempre la palabra a nosotros nos coloca en dos contextos y seguimos en el contraste, ¿sí? Entonces siempre nos coloca en dos contextos y nosotros debemos y siempre nos da la opción de hacerlo a la manera de Él y nos hace que nosotros pensemos y meditemos, no que estemos ahí como sin un rumbo fijo, y siempre nos coloca dos contrastes. En este caso estamos en el contraste entre el justo y el malvado, ¿sí? Dos caminos, el bien y el mal, vida o muerte. Entonces nos lleva a nosotros a un pensar, a un meditar, de que si nosotros escogemos siempre el camino del justo, si nosotros siempre escogemos las buenas sendas, siempre, eh, por más luchas, por más que haya esa batalla mental y como esa confrontación siempre entre, entre, entre nuestra carne y el espíritu, esa lucha constante, siempre, si nosotros escogemos eh, el camino justo, los resultados y todo lo que viene con nosotros es simplemente que nosotros obtengamos la gracia que solo Él puede dar, ¿sí? Entonces en el uno nos habla que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A él siempre, a Dios siempre le agrada los, lo correcto, se puede decir lo que es, ¿sí? Cuando nosotros siempre le queremos meter siempre a, a nuestra vida, a nuestro diario vivir, siempre le queremos meter el peso falso, es decir, la de nosotros, el engaño, le queremos añadir a lo que ya está, siempre, eh, eh, o sea, no es grato, no es algo que, que a él que a él le agrade, y por ende, si también lo queremos ver
por la parte natural. Por lo general siempre ese tipo de acciones, ese tipo de comportamientos siempre llevan a situaciones que no son nada convenientes. Cuando se elige ser, cuando se elige hacer, porque siempre la vida es una elección. Se elige ser, o se elige actuar con falsedad, se elige actuar de la forma incorrecta, ¿sí? Más cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, cuando se hacen, cuando se hace un esfuerzo, porque muchas veces a nosotros en esa lección, como en ese rifirrafe de nuestra mente, cuando nos colocan a elegir entre el peso falso y la pesa cabal, siempre hay como siempre hay como una lucha ahí interna, pero a la final, cuando uno hace lo grato, cuando uno hace el sacrificio que es grato a él, siempre queda como esa calma, y queda esa paz en nuestra alma, y queda como esa sensación de bienestar cuando el deber cumplido, cuando se hace el deber ser, como se dice, queda uno como con una tranquilidad. Y cuando se hace lo que no es, cuando se hace lo falso, cuando se hace el engaño, cuando siempre queda como ese amargo. ¿No han notado ustedes? Cuando uno de pronto, cuando uno de pronto hace las cosas como no deben ser, siempre queda como ese sinsabor. Entonces yo creo que esa es la paz, esa es la paz que Dios da, esa es como esa lección, cuando uno sabe que uno está haciendo todo lo que Dios le pone a uno en el camino de una manera con temor de Dios. Siempre queda como esa sensación del deber cumplido, que uno se pueda acostar tranquilo, que en realidad uno hace el diario del día, si se puede decir, y uno dice, bueno, hice bien tal cosa, aquí yo actué cabalmente. En esta situación me pareció que le faltó un poquitico de meterle un poquitico más de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? De lo que es, de lo que va. Eh, Cuando de pronto nosotros estamos haciendo estamos trabajando o estamos haciendo las cosas con la pesa falsa, créame que cuando uno ya tiene ese sentir, y cuando uno ya tiene como ese conocimiento de lo que a Dios le agrada, créame que uno se va confrontado a la cama, uno se va totalmente confrontado, y yo creo que para ir concluyendo, que la paz que Dios da es cuando nosotros actuamos cabalmente, cuando nosotros hacemos las cosas correctas, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Yo creo que esa es la paz, esa es la verdadera tranquilidad. Porque yo nunca he visto, yo en la experiencia pues que uno tiene, uno nunca ha visto una persona que haga lo malo, un bandido, o un jíbaro. Siempre no viven tranquilos totalmente. Entonces la invitación que Dios nos da siempre es a que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan, que es un olor grato cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Amén. Felipe. Aquí estamos, Hola, Diego. profesor, buenos días. Buenos días, Le profesor. damos gracias a Dios por este día. Una vez más, gracias por esta oportunidad. Y revisando aquí el capítulo, pues creo que está todo lo que necesitamos. Si Dios nos pesa en este momento, así como si fuésemos por una enfermedad o algo ante el médico, y nos pesa la integridad, nos pesa la fidelidad, nos pesa la verdad, nos pesa el amor, nos pesa la obediencia en esta Semana Santa, nos pesa la sujeción, nos pesa la honestidad. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va si Dios en este momento nos hiciera el examen, pero es Dios y nosotros? ¿Cómo nos pesa algo tan fundamental y tan importante que es la integridad?
enseñarle a usted a actuar de una sola pieza, de un solo color. Si Dios nos pesara, ¿cómo nos iría? No sé, obviamente entré un poco tarde, pero ese es el pensamiento y esa es la reflexión. Y creo que ahí tenemos que empezar a examinarnos nosotros, porque lo que usted decía, queda uno con esa espina. Es que la palabra de Dios nos redarguye, nos inquieta, nos inquieta. Ella nos taladra la conciencia para que nosotros realmente, yo miro todo el capítulo y todo el capítulo atraviesa espíritu, alma y cuerpo en nuestra vida. Yo ayer les decía, si nosotros en lo físico tenemos que pesar, en el caso mío, 75 kilos más o menos es el peso mío. No sé si esté bien o mal, bueno, creo que a veces me paso un poquito, debo bajar según la estatura, bueno. En lo espiritual, ¿cuánto debo pesarle hoy yo a Dios? En lo mental, ¿cuánto debo pesarle? Y en lo emocional, ¿cuánto debo pesarle? Esa pregunta queda ahí, ese interrogante. Voy a darle el turno a Luis. Lucho, mi socio. Apóstol, buenos días, bienvenido. Se le nota rejuvenecido. No, ay, Buenos días a todos, buenos días a las familias, que sigamos acá en la bendición de Dios, o como decía el apóstol Pablo al comienzo de toda su epístola, la paz o sea multiplicadas a todos y cada uno de los miembros de esta gran familia. El contraste que decía Diego y me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención en la oración, decía uno de los muchachos, oro por mis enemigos. Siempre me ha llamado mucho esto la atención, o sea, nosotros debemos de ser unos hombres de decisiones. Y por una sola pieza, como decía el apóstol ahora, me llama la atención el verso 3 y el 5 porque es la manera, como en ocasiones lo llamó el apóstol Pedro, añadir. Dice el 3, la integridad de los rectos. Me llama la atención eso, o sea, no basta con ser recto. Debemos de ser íntegros. Entonces dice la integridad de los rectos. ¿Por qué no colocaron los rectos? A los rectos los encaminará. O sea, colocan la integridad de los rectos, los encaminará. Dice el 5, la justicia del perfecto. O sea, no nos basta con ser perfectos. Debemos de tener justicia en esa perfección. Ese es el contraste para nosotros mismos, porque es que muchas veces pensamos que el contraste es bien y mal, negro y blanco, dulce y amargo, ¿no? Por eso la misma palabra nos lleva a un punto donde ella dice ni frío ni caliente. O eres frío, perdón, o eres frío o eres caliente, pero el tibio, o sea, el que aparenta ser íntegro, el que aparenta ser recto, el que aparenta tener justicia, el que aparenta tener integridad, el que aparenta ser recto, nunca va a pasar nada con él. Es que por eso los programas a medias son los que nos destruyen, los que nos hacen daño, los que... Yo aquí quiero traer un concepto y es el altruismo. El altruismo, pues yo creo que algunos lo deben de conocer, no se trata de aparentar ser el bien, hacer el bien para ser notado. El altruismo es una decisión que hoy tomamos de ser felices haciendo lo correcto. Por eso es que cuando un programa se vive en medio de la felicidad y usted aprende a amar lo que hace, yo por eso
lo digo y lo seguiré diciendo, cuando yo aprendí a amar ese lugar donde yo me eduqué, y aprendí que cada que se desprendía una tableta, cada que dañaban el piso, cada que golpeaban la vaca, cada que dañaban la mata de café, cada que pasaban y jalaban los limones sabiendo que estaba haciendo calor y que el pastor ya había dicho que no se podía coger con calor porque se secaba el palo, cada que pasaban y jalaban el racimo de plátano solamente para verlo caer, a mí eso me hervía la sangre, porque había decidido ser feliz en ese momento de mi vida y sabía que lo único que tenía era ese lugar para yo vivir. Y ahí ya había contraste, era en mí mismo de cada día amanecer feliz en ese lugar y aún llegar al punto de no quererme ir. Eso fue lo que sucedió conmigo ahí. Ese era mi verdadero contraste. Cada día ser feliz. El altruista o el altruismo se practica es haciendo el bien a los demás sin ninguna clase de interés. Entonces, cuando usted hace el bien a los demás, vuelvo a la casa del ejemplo de la fundación, yo la cuido. Porque es el lugar que no es porque yo me vaya a quedar toda la vida ahí. Yo le decía al pastor, yo toda la vida no, pero he aprendido a amar este lugar. He aprendido a amar este momento. Y así se empieza a escalar, como dice el versículo, la integridad de los rectos. Y algo más, y algo más, y añadir, como decía el apóstol Pedro, añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio conocimiento, y así. Pero muchas veces queremos ser malos mediodía, o queremos hacer lo incorrecto y tratar de tapar el otro resto, el otro mediodía que nos queda, haciendo lo bueno y que intentar tapar lo que se hizo. No, es una decisión total, no puede haber contraste en el bien, por eso comparan los dos, ¿no? Y dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, son pecadores y le agregan perversidad. Ese es el contraste de lo malo. O sea, no podemos ser de dos piezas, ni podemos estar en dos lugares, ni podemos hacer dos cosas buena y mala al mismo tiempo. Tiene que estar seguro de que usted está ahí sentado y está haciendo lo que le toca hacer, pero siendo feliz. Porque es que vivir, hermano, una situación, sea la que sea en la vida. No estoy hablando solamente de la fundación. Hacer cualquier otra situación, no siendo feliz, sino intentando serlo. A los trancazos, déjeme decirle que en cualquier momento se le va a destapar la olla. Y usted se va a dar cuenta que perdió tiempo. 10 años de matrimonio, usted aguantó y tiró y él se esforzó, hizo todo para terminar en nada, ¿no? Se acabó el matrimonio. ¿Cuánto llevaban? 10 años. La decisión de ser feliz se toma hoy. No hay otra manera de ser feliz. Bueno, te puedes casar para ser feliz. Tienes que ser feliz y después casarte. Bueno, puedes dejar la droga para ser feliz. Si vos estás pensando que vas a dejar la droga para ser bendecido, prosperado y tener moto y tener carro, vas mal encaminado. Llevas un pensamiento en un camino que no es el correcto. Vos vas a ser feliz y vas a ser bendecido porque algún día vas a empezar a trabajar y vas a empezar a mirar las cosas de otra manera. Todas las personas que han triunfado en la vida, en lo material y en las bendiciones, es porque son felices haciendo lo que hacen. No hay nada más. Son felices haciendo lo que hacen. Yo soy feliz con esto, man. Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy feliz aprendiendo. Yo soy feliz enseñando. Esa es mi felicidad. No hay otro momento de éxtasis, llamémoslo así, en mi vida
en el cual yo hable de Dios. El domingo lo decía ya en la última milla, lo dije allá. Mi esposa dijo, ¿cómo está el trabajo? ¿Está suave? Le dije, sí, está suave. Vámonos para Rancho Claro. Le dije, no, más bien me voy a enseñar. Ve tú a Rancho Claro y yo me voy a hacer lo que me hace feliz. A ella le hace feliz un paseo. Está bien. A mí me hace feliz, me hace altruista enseñar. Y por eso decidirme de una, no lo pensé 2 veces. Eso me hace feliz. Este momento me hace feliz, porque si no me hiciera feliz, pues ¿para qué estaba aquí? ¿Te hace feliz la recuperación? ¿Te hace sentir bien el abandonar el uso de las drogas? ¿O te hace feliz el abandonar el uso de las drogas, pero te hace infeliz que te manden a lavar el baño, a tender la cama, a extender la toalla, a desayunar, a formar, a decir? ¿Te hace feliz seguir a Dios? Es difícil, pero pongámonos en los zapatos del gran jefe, del maestro. Peleó por nosotros, venció la muerte y eso nos hace felices a nosotros. Otro peleó por vos para que vos fueras más que vencedor hoy. Por eso, la integridad de los rectos, recuerden, la integridad de los rectos. O sea, fuera de ser recto, hay que ser íntegro. Y fuera de ser recto, hay que tener justicia. O la justicia y la rectitud. Y así mismo es todo. Pero vos no puedes pretender. La justicia de los pecadores será, no, la justicia de los rectos, dice ahí, los librará. Los librará. ¿Y de qué nos libra? De todo. De todo. Chacho, Dios está en todo lugar, familia. Dios está en todo lugar. Dios ocupa todo. Porque si decimos que es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente, todo lo puede, en todo lugar está y todo lo sabe. Oiga, hermano, los atributos de Dios, de la personalidad de Dios, está ocupando todo en este lugar. No hay manera. Entonces, si Él está dentro de nosotros, es tan grande que no cabe en el universo y se hace tan pequeño que habita en nuestro corazón, pues miremos a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Tomemos una decisión hoy en el contraste de la felicidad, en el contraste del bien, en el contraste de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. No en que sí, a veces sí y a veces no, como el disco de Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. ¿Soy o no soy? Una sola pieza. Soy feliz en lo que hago. Soy feliz en lo que emprendo. Soy feliz haciendo esto. Ese es el verdadero contraste del bien. Añadir, o sea, a esto, yo amo, bueno, yo entiendo que hay cosas que se deterioran, hermano. Yo estoy hablando de lo que es la parte física donde habitamos, cada uno de nosotros. Si usted entendiera de que hay cosas que se suman a lo espiritual, usted no paga el arriendo, usted no paga la energía de la fundación, usted no paga, así usted me diga que su mamá paga, mejor dicho, un bajo porcentaje de lo que significa recuperarse de la adicción y estar cada día, cada director, cada terapeuta, cada psicólogo llevándonos en este caminar. Y eso, que quedamos bajitos. Pero si todos pudiéramos esa casa donde vivimos, ¿cómo Dios empezaría a mirar de verdad nuestro tratamiento? Pero nos levantamos a destruir, donde habitamos, nos levantamos a destruir el ambiente, nos levantamos a destruir aquel aún que acaba de llegar y que quiere cambiar su vida y lo empezamos a contaminar con nuestros comentarios perversos. Hay gente que llega a la fundación con, digámoslo, con 15 actitudes negativas y se va con 45. Le aprendió todas las cosas malas a los demás.
Ese es un contraste. Solo hay maldad ahí. Solo hay maldad y contaminación perversa y dañina. De una misma fuente no, oiga, mire lo que dice Santiago. De una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Usted no puede montar dos caballos a la vez. El caballo del bien y el caballo del mal. Y tampoco puede servir a dos señores. No puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a su ego. Porque terminará aborreciendo a uno y amando al otro. Entonces, miremos cuál es el verdadero camino ahí. Decíamos ser felices hoy en el tratamiento, y era cómo Dios nos recupera. Ahí sí Dios interviene. Ahí sí Dios interviene. Porque usted se está dejando en manos de Él. Pero cuando usted actúa en su ego a diario y en su carne y en su idolatría, pues Dios ahí ya no se mete, te deja solo a ver qué pasa, qué resultado da. Y el resultado aquí está. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. O sea, siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. O sea, no podemos hacer dos cosas, una mala y una buena al mismo tiempo. Al mismo tiempo no se puede. O decidiste emprender este camino, no para abandonar el uso de la droga, ya la droga la dejaste. Es para ser mejor cada día y no tener que volver a retomar lo que un día fui. Ese es el ejercicio. No hay otro ejercicio. No hay otro ejercicio. Así que, hermano, no. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra restauración, cuidemos la casa que habitamos en este momento. Y así usted va haciendo esta terapia. Y cuando usted vuelva cuando usted vuelva y se reencuentre, o se tenga que casar de nuevo, o tenga que compartir con una ama, cuando tenga que regresar con sus hijos, usted va a entender qué es cuidar. Cuando usted le toque pagar una casa, comprarla con el esfuerzo de años, usted va a entender qué es cuidar una casa. Y que el día que se rompió el techo, que el día que se dañó la llave, que el día que se dañó el sanitario, usted tiene que correr a arreglarlo, porque es que usted es el que da soluciones. Haga de cuenta que usted hizo una reunión en su casa. Miren cómo es la vida. Usted hace una reunión en su casa. Ya la gente se fue, el cumpleaños de su hija o de su hijo, la gente se fue. Y cuando usted entra al baño ya para acostarse, ve que dañaron la llave del lavamanos. Y nadie dijo nada. Pero su conciencia le va a decir, ¿te acordás cuando estuviste en la fundación proyectando en Margaritas o en Última Milla o en Guancel? ¿Te acordás? Nada, usted no necesita que nadie le diga nada. ¿Te acordás que vos dañaste el sanitario también? Y no estoy diciendo que necesariamente tenga que pasar esto, es tu misma conciencia que le está diciendo, así pasa. Ahora, así como el director tenía que arrancar a arreglarla, hoy te toca a vos. Hoy te toca a vos. Ese es el contraste. Ese es el contraste. Otros lo llaman los Hare le llaman, los Krishna le llaman a eso de, ¿cómo se le dicen? El karma. Viejo, lo que usted siembre hoy es lo que va a recoger. Es lo que va a recoger. Siembre destrucción y destrucción va a recoger. Así es.
Dáñenle la vida a otros. Su vida se la van a dañar. Pero construya, edifique sobre los cimientos de Jesucristo. Y este edificio se va a volver una bendición para todos y principalmente para cada una de nuestras propias vidas. Hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto. Sí, que algo se puede dañar, pero entonces tenga carácter de decir, solucionémoslo. Sea un líder. Sea un líder. Sea un líder. Porque así va a ser líder en su matrimonio, así va a ser líder en su trabajo, así va a ser líder en lo que emprenda, en lo que hoy le toca empujar. Amén. Dios los bendiga. Apóstol. Amén. Buenos días, Luis. Seguimos dando gracias a Dios y yo creo que eso es. Y yo sigo con la consigna que hablábamos ahorita y que meditábamos ahorita. Si Dios viene y nos pesa, porque dice que a Él, así como nosotros debemos dar una estatura, un crecimiento, también debemos dar un peso en nuestra vida. Debemos dar una recuperación. Dentro de la recuperación, nosotros tenemos que alcanzar un peso, por no decir un nivel, por no decir una estatura. En la vida espiritual, pues es fundamental la estatura. De hecho, por ahí hay una parte en Efesios que habla de la estatura, de la medida. Todos los conceptos que a nosotros nos transmiten y todo lo que nos transmite el lugar apunta a que alcancemos una estatura, pero también apunta a que alcancemos un peso. Por eso Dios dice aquí, peso falso. Y entonces yo meditaba, bueno, si hoy te están pesando, hay un peso soberbia versus humildad. ¿Qué sale de allí? Soberbia versus humildad. ¿Qué pesa más en su vida? ¿O qué debe pasar más en su vida? Ese es el contraste, ese es el ajuste, ese es el lineamiento que nos tienen que dar a nosotros. Ese es el lineamiento que nosotros estamos recibiendo. Si nos sigue empezando a nosotros la integridad versus la perversidad. O sea, esa palabra perversos, nosotros la podemos mirar cuando andábamos en la calle. Usted cuando andaba en la calle no le importaba a su mamá, ¿por qué ahora le importa tanto? Cuando usted andaba en la calle no le dolía nada, ahora le duele tanto. Cuando estaba en la calle muchas veces no le importaba ciertas situaciones por el estado y por la condición en la que se encontraba, Y bueno, y así sucesivamente, si Dios nos sigue pesando, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué encontramos nosotros? Si Dios nos sigue pesando? Y cojamos todo el capítulo. Habla de un contraste. Unos se preocupan por el dinero y eso ya está totalmente desvirtuado en la fundación. Si usted le mete una carga económica al proceso, usted se va a reventar. Y no podemos, porque si no pesaríamos mal, pesaríamos como en falso. Si usted trata de meterle la riqueza o de meterle lo económico al proceso, el proceso de reconstrucción del ser humano no tiene nada que ver con eso. Antes todos los procesos de transformación lo llevan a uno por un momento dado a soltar y despojar esa área. Y ya tendrá el momento en el que usted va a empezar a recoger. Primero siembra y después empieza a recoger. Y sigue diciendo
¿Cómo está usted cuando lo pesan frente a la justicia? Somos justos, somos justos. ¿Realmente aplicamos la justicia en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando a usted le están pesando frente a la sabiduría? ¿Realmente somos sabios con nuestra vida? ¿O realmente todavía hay hipocresía? Por delante mostramos una cosa y por detrás somos otra. ¿Qué pasa cuando usted menosprecia el consejo, la orientación, la recomendación? ¿Qué pasa cuando nosotros menospreciamos eso? Ahí la balanza y no estamos dando el peso que debemos dar. Y así sucesivamente el ejercicio es coger todo. Yo me quedo con la reflexión para darle el turno a otras personas, obviamente para que expongan. Por aquí habla de los estados emocionales. ¿Qué pasa cuando usted lo está empezando frente a la ansiedad? La enfermedad del siglo XXI, la ansiedad, el afán, el desespero, el agite, el precipitarse, el inmediatismo se llama en la comunidad terapéutica, el inmediatismo. Queremos las cosas ya. Creemos que esto es un proceso que surge así rápidamente y no nos damos cuenta que los procesos de transformación son bastante complejos, bastante complejos. ¿Qué pasa cuando usted le está pesando sus deseos? ¿Qué pasa cuando usted le está pesando su enojo? ¿Qué pasa cuando usted le está pesando todo lo que tiene que ver en su alma, mente, emociones y voluntad? Si usted no tiene su mente, su voluntad y sus emociones conectadas con el espíritu, pueden en algún momento seguir funcionando mal. La idea es que funcionen bien. Por eso tiene que conectarla también, como oraban ahora, con la luz. Tiene que conectarla con los conceptos de lo bueno, del bien, y no conectarlos con los conceptos del mal. Amén. Amén. ¿Sí es claro hasta allí? Amén. Vemos cómo nos Amén. están empezando de actitud, cómo Amén. nos están empezando de disposición, cómo nos Amén. están empezando de paz, cómo nos están empezando de amor. Mire, a ver, haga de cuenta que usted hoy está en una balanza y cuando uno va donde el médico, qué bueno que a uno le dijeran, tenés sobrepeso de obediencia, tenés sobrepeso de fe, tenés sobrepeso de dominio propio, no de demonio propio, sino de dominio propio. Que nos pesen y arrojemos eso. Tenés sobrepeso de paciencia, muchacho. Tenés que rebajarle a la paciencia porque te has vuelto muy tranquilo. Estás confiando demasiado primeramente en Dios. A un rey, en el libro de Daniel, lo pesaron. Ahí fue cuando una mano empezó a escribir en la pared, la escritura de la mano. Si no recuerdo mal, está por allá en Daniel capítulo 5. No estoy muy, pero voy a decírselo ya para que de pronto no vayamos, y con eso cedo la palabra. No sé si por allí está el pastor Ricardo, si está Leonardo. Daniel, efectivamente, capítulo 5. Y dice que pesaron a un rey y fue hallado falto. Fue hallado falto. No dio el peso que tenía que dar. Además de la talla, el peso. Alguna vez cuando hablamos de este capítulo, hablábamos del control y crecimiento. A nosotros nos están haciendo un control y un crecimiento. Además del tiempo y de la estadía que nosotros estamos en la fundación, ya tenemos que dar un control y un crecimiento. Ya tenemos que pasar continuamente al control de crecimiento, donde nos dicen, hermano, a esto tenés que aumentarle, a esto le falta peso, estás raquítico, estás desnutrido frente a la parte emocional, estás raquítico de lo espiritual. Y todos llegamos con un vacío enorme de la parte espiritual.
todos, igual socialmente, en este momento vivimos en crisis de espiritualidad. Hay personas que andan más que menos cero, no tienen su conciencia, no tienen quien lo chuse acá internamente, no tiene acá quien le diga eso es lo bueno y es lo malo. Ayer hicimos una requisa en la fundación y yo no puedo entender por qué en una fundación, en un sitio, hay objetos cortopunzantes. No puedo entender eso. ¿Para qué? ¿Para qué se necesitan si usted está en un proceso? O sea, eso le está llevando a usted una carga que no es necesaria, que usted no la necesita. Eso no hace parte de lo que usted tiene, del peso que usted tiene que añadirle a su vida. Buenos pensamientos, buenas ideas, buena actitud, buena integralidad, todo lo que usted le quiera añadir al peso que implica construir su vida. Eso sí debemos añadirlo. Y eso sí debe estar, métale peso. Si tiene que ir con sobrepeso, yo me imagino, no hay inconveniente, pero hay que añadírselo contundente y categóricamente. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, no sé quién más quiere añadirle. Yo creo que me quedo agradecido con Dios, nuevamente estar por aquí ya en la tierra, convencerme y concientizarme de qué está pesando Dios en mi vida. ¿Qué le está tallando Dios a usted ahí? Como que queriendo decir, te estoy exigiendo que me des un peso, que me des un nivel, que me des un crecimiento. Hay personas que en la fundación, en ciertas áreas ya tienen que dar un peso, ya tienen que dar una medida y muchas veces no lo están dando. Muchas veces se pesan. Es más, les recomiendo ese capítulo 5 del libro de Daniel, que a un rey lo pesaron y dice que cuando lo pesaron se encontró que le faltó peso. Que Dios cuando venga y nos haga el peso de lo que necesita en nuestra vida, nos pese algo, nos pese los pensamientos, nos pese las emociones, nos pese nuestras reacciones, nos pese nuestras forma de sentir, de vibrar, nos pese nuestra actitud. Yo le decía a alguien, es que yo hago, no, ¿con qué actitud estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención? ¿Realmente estamos en el proceso de reinventarnos, de reconstruirnos? ¿Usted está entendiendo que usted está en ese proceso donde lo despojan para usted seguir reconstruyendo su vida? ¿O se siente reconstruido ya con 1 mes o 2 meses en la fundación? Ayer empecé a leer un libro y me llamó mucho la atención y me conecté. Lo hice más por hobby, pero me empecé a conectar del mismo escritor o el mismo autor del monje que vendió su Ferrari. Y entonces decía el héroe de cada día y decía que el proceso para él llegar a sacar así un libro fue fuerte, fue doloroso, pero que él empezó a enamorarse del proceso, que él empezó a buscar ese crecimiento, ese peso en todas las áreas de su vida. Yo siempre voy a decir, él decía, no me importaba lo de afuera, me importa lo de adentro. Y cada vez corroborando, aún yo me leía el libro y yo corroboraba que vamos por el camino que es, que vamos por la senda que es, que vamos por la ruta que necesitamos ir. Pero tenemos que disponernos a dar el peso que necesitamos dar en este momento, porque no nos podemos quedar, ojo, no he hablado tanto de la estatura, ni enanos, ni tampoco nos podemos quedar, además de enanos, tampoco nos podemos quedar cortos de estatura. Enanos, cortos de estatura, y tampoco nos podemos quedar en el peso que es, porque si no hay un problema, raquíticos. Hay áreas de nuestra vida que estaban raquíticas, que estaban secas. Sobre todo, una de las áreas más complejas que son el área emocional. Hay muchos que en el área emocional todavía se les dificulta dar el peso
que tienen que dar. Ese peso se lo demanda a usted Dios, la vida, el proceso. En la fundación usted está entendiendo y elevando su nivel de conciencia para comprender cuál es la medida, cuál es la talla, cuál es el peso que usted debe dar. Y qué bueno, es más, hay una parte en la Biblia que dice, hasta que sobreabunde, a usted le tiene que sobrar. Y esa es la obra magistral. Esa es la obra magistral de Dios. Es la obra magistral de Dios. Que sobreabunde. O sea, que usted esté pasado de kilos frente a la fe, frente a la paz. Estamos realmente tranquilos y recuerde que la paz no es no tener dificultades, no es que no hayan problemas, no es la ausencia de problemas. La paz es que a pesar de que usted esté en la tormenta que esté, usted pueda estar tranquilo y confiado que Dios va a hacer la obra en su vida. Dios va a hacer la obra en su vida. Eso creo que es uno de los conceptos más poderosos. Que sobreabundemos en esas cualidades y en esas capacidades y en esas herramientas y en esos recursos de luz, del bien, de recuperación, de restauración, de resocialización, de regeneración, que sobreabunden todos esos conceptos en la vida de nosotros, que cada vez le podamos añadir peso, no quitarle peso al proceso. Es lo que hemos hablado muchas veces. Hemos avanzado un paso y nos devolvemos 3. Esa no es la intención. Se tiene que convencerse de que ir para adelante es irle añadiendo a esa bolsa o a esa vida, a ese empaque, añádale lo que necesite añadirle. Compromiso, dedicación, esfuerzo, sacrificio, tolerancia, paciencia, templanza, que es importante la templanza, generosidad, autoestima también. Usted tiene que convencerse que aunque muchos hayan dicho que usted no va a poder, en Dios usted sí va a poder. Amén. Entonces, bueno, familia, le agradezco por todo, por este día. Le agradezco a Dios por permitirnos la vida. Y bueno, yo creo que vamos a dejar aquí. Voy saliendo para un compromiso en la alcaldía. Entonces, vamos a dejar el día de hoy aquí el devocional. Agradecidos, gracias a todas las personas que participan, que se disponen a estar aquí todas las mañanas, a las familias, a las fundaciones presentes y también a esos valientes, a esos héroes que están dando lo mejor de sí para sacar adelante su proceso. Muy buen día, muchas bendiciones y que Dios cada vez acompañe todos los pasos que nosotros emprendamos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol, y a todos. Buen día, muchas gracias. Gracias. Fuerza y para adelante. Gracias. Bendiciones. Amén, muchas gracias.